Con la idea que en principio salió de la red de agroecología, también estuvimos, lo voy a nombrar ya que él ya pasó, con Lucho Orden, me acuerdo, estuvimos trabajamos juntos y decíamos de tratar los temas, estos de los principios, ahora los elementos, según como los querramos definir. ¿Por qué? Porque hay varias definiciones de la agroecología, o es como dijo en el primer encuentro Pablo, es un término soft o tiene una definición blanda. Entonces está bueno Sí. poner, aunque sea algunos parámetros, para saber de qué hablamos cuando hablamos de agroecología. Entonces, por ahí pensamos en abordar los de la FAO, que están buenos, digamos, suma varios de los que nosotros ya veníamos estudiando de otros autores. Lo que hizo la FAO, voy recordando un poco lo que dijo Pablo para introducir, ¿no? Es hacer una síntesis de muchos autores, muchas organizaciones, para, digamos, re-redactar una serie de elementos, en este caso son 10, y poder definir cuando hablamos de agroecología, bueno, de qué principios estamos hablando, o qué principios tienen que existir para decir, bueno, estamos haciendo agroecología. Después hay una serie de herramientas, como las TAPE, esta serie de encuestas que se hace para poder abordar cuál es la performance o cuál es la transición agroecológica en los sistemas productivos, en los territorios, que definen una graduación de ese nivel de agroecología y podemos decir, bueno, estamos en tal nivel de transición. Dentro de eso, ya para ir abordando el que nos toca hoy, dentro de esos, digamos, elementos está el de diversidad. Bueno, que nos tocó a nosotros. Y bueno, si querés nos presentamos. Ya que empezamos a hablar de diversidad, nos presentamos. Bueno, yo soy... Ya nos metimos ahí. Dale, presentate vos. Bueno, yo soy Natalia Carrasco, trabajo en la chacra de Barrow, estoy dentro del grupo de agroecología y bueno, un poco lo que, digamos, la pata que quizás compartimos con Rodri es la parte de biodiversidad, de tratar de abordar este estudio de algo que es un terreno que es bastante desconocido tenés que trabajar bastante en conjunto porque siempre hay algo que te falta saber todo el tiempo. Así que bueno, en ese camino estamos, ¿no? En tratar de trabajar desde la mirada de la biodiversidad, todo lo que es la agroecología extensiva y bueno, intentando también un poco en lo que es intensivo. Y bueno, hace ya, bueno, más de 15 años que estamos, bueno, que estoy en la chacra y bueno, y desde el módulo, con el módulo de la chacra desde el principio, así, haciendo camino. Muy bueno, muy bueno. Rodri, contanos vos. Bueno, yo soy Rodrigo Tizón y ingresé en el INTA en el 2014, bueno, siempre en esta línea, ¿no? Cuando ingresé fue por un llamado para agroecología y en principio me desempeñaba en la unidad agroecológica de la experimental de Bordenave y después ya pasé al INTA Bahía Blanca, donde acá tenemos las mismas actividades, digamos, en agroecología, pero más abordando cuestiones de extensión, acompañando a grupos de productores que están en transición. Por supuesto, siempre mantuvimos alguna pata de investigación en la unidad agroecológica y después otra pata de investigación la tenemos acá en el laboratorio de forrajes de la Universidad Nacional del Sur, donde ahí, bueno, también abordamos temas de agroecología, restauración de los ambientes. Bueno, seguimos trabajando ahí también, en investigación. Y después vamos ahí, a mí me gusta decir que nosotros trabajamos en investigación-acción participativa, digamos que es como que resume mejor lo que hacemos, porque no es investigación pura, tampoco es extensión pura, sino que estamos tratando de pivotear ahí en esa delgada línea, que muchas veces se da para la discusión, pero si uno lo trata de abordar en conjunto desde un inicio, prácticamente no hay nada que discutir, sino que es la manera de trabajar. Y sí. Ya yendo al tema de diversidad, como te decía, que lo aborda la FAO, que yo quería hacer un pequeño comentario, porque empezamos hablando de biodiversidad y por ahí en algunos pasajes de la redacción de la FAO también habla de diversidad en cuanto a socioeconómica, diversidad en la construcción de conocimiento, diversidad nutricional. Sin embargo, si uno lee bien
este elemento, está abordado como lo abordaron los primeros autores, como Gliessman, desde el punto de vista ecológico. Por eso que nosotros vamos a hablar de biodiversidad o diversidad biológica en principio, pero de ahí se van desprendiendo las otras diversidades, gran parte, no todo, pero las otras diversidades, incluso la biodiversidad es estructuradora de las otras, de otros elementos. Si nosotros pensamos en la sinergia, si pensamos en la resiliencia, en el reciclaje, en la eficiencia, bueno, tiene mucho que ver con la diversidad biológica. De hecho, es lo que nosotros podemos manejar. En el campo nosotros podemos poner árboles, poner pasturas polifíticas, ir y comprar semillas, decidir qué semillas poner, decidir qué estructura poner. Sin embargo, no podemos ir a comprar 1 kilo de sinergia, 3 kilos de eficiencia, 4 de reciclaje o de eficiencia. Entonces, digo, la diversidad sí es lo que nosotros vamos manejando para lograr los otros elementos que nosotros querramos, ¿no? Entonces, quería hacer mención a eso porque es lo que nosotros tenemos a mano para manejar, y justamente lo que buscamos después es sinergia, resiliencia, todos los demás principios que puedan ser derivados de la diversidad. No sé a vos qué te parece. Perfecto. No, viste que pasa que se habla mucho de biodiversidad todo el tiempo y uno llega un momento y dice, bueno, pero biodiversidad, por ejemplo, yo te pregunto, vos hablas de biodiversidad y estamos hablando solamente desde la mirada quizás más de un biólogo, de reservas, de lugares, de corredores, o estamos hablando de toda la biodiversidad que uno puede observar. ¿A qué se apunta más, digamos, más fuertemente? Bueno, está buena tu pregunta porque la verdad es que ya que hicimos un reconto de dónde venimos, cuando yo llegué a la experimental y al INTA en general, cuando uno hablaba de biodiversidad, yo soy biólogo con orientación en biodiversidad. Me daba cuenta de que no hablaba el mismo idioma con mis otros compañeros, ¿no? Cada uno tenía una idea de lo que era la biodiversidad. Entonces está bueno ahora, por ahí, bueno, hacemos un reconto de qué es la biodiversidad más en el sentido más estricto, que tiene niveles, ¿no? Nosotros por ahí sabemos reconocer nuestro nivel, que es el nivel de especie, es como el más fácil de visualizar, es el que manejamos, justamente es el que compramos, las variedades, pero justamente existe también otro nivel que es el interno, el genético, la variabilidad intraespecífica sería ahí, que ahí tiene, sí, la variedad de los genotipos, las razas de plantas, las subespecies, y después tenemos un nivel superior, por decirlo de alguna manera, o fuera de nosotros, que es el nivel ecosistémico, y ahí ya estamos hablando más del nivel de poblaciones, que es una agrupación de especies, las comunidades, que son arreglos entre especies, y después tenemos algo que por ahí nunca, o no, en biodiversidad es más difícil de interpretar, o no sale, digamos, de las primeras interpretaciones, es que también se consideran las funciones y las interrelaciones entre los organismos y las funciones que aportan, que terminan siendo servicios ecosistémicos. Eso también es biodiversidad. Entonces, digamos, esa es la definición completa, ¿no?, de biodiversidad, pero después nosotros ahora nos tenemos que referir a cuál es la que usamos en agroecología o en los agroecosistemas. Podemos decir primero que los agroecosistemas es todo el espacio y las interacciones que usamos justamente para producir alimentos, fibras, energía. Bueno, lo mismo pasa con la biodiversidad. La agrobiodiversidad es la parte que se usa de la biodiversidad para estas cosas, producir estas cosas que te digo, los bienes que nosotros necesitamos como humanidad, sería. Ahora, Claro. ahora bueno, te hago un comentario más, chiquito. Nosotros a lo largo de la historia de la humanidad, hemos sabido domesticar o usar directamente, porque algunas especies ni siquiera son domesticadas, sino que se cosechan de la naturaleza, algo así como 5.000 especies hemos llegado a usar, y hemos logrado, sí, ahora sí, domesticar y mejorar más de 2 millones, o casi, mejor dicho, casi 2 millones de variedades. Bueno, pero hay algo muy paradójico,
que a pesar de haber logrado toda esa diversidad, ¿no? Que de haber logrado aprender a usar y alimentarnos de esa diversidad, ahora, digamos, el 80-85% de todas las calorías mundiales están dadas o nos las dan una docena de especies, ¿no? Y ahí, bueno, viene esto de, podemos, ya que está, lo podemos asociar a lo que estamos viviendo hoy, que es la pandemia. ¿Y por qué estamos viviendo una pandemia? ¿No? Está bien, es fácil decirlo, o es rápido abordar la destrucción de los bosques, la liberación de virus que vienen de los bosques y que nos pasan a través de mamíferos a nosotros, pero hay algo más importante: ¿por qué nos estamos contagiando? Nos estamos contagiando porque estamos muy juntos, ¿no? Estamos muy juntos, eso, ¿de qué estamos hablando ahí? De que somos una monoespecie, podemos asociarlo a un monocultivo. Es justamente el monocultivo, es lo contrario exactamente a diversidad. O sea, tenemos los dos extremos, la diversidad extrema de un sistema natural a un monocultivo, ¿no? Tenemos los dos límites. Y digo, bueno, ¿qué peligro están corriendo los monocultivos siendo tan parecidos y estando tan juntos, ¿no? Ya para asociarlo a la pandemia, digo. Claro, porque vos por ahí recién mencionabas qué cantidad de cultivos hay, que hay muchísimos, que hay muchas variedades, entonces yo digo, bueno, pero entonces, si hay tantas variedades y tantos cultivos, y además tenemos zonas naturales y zonas que no se cultivan, ¿por qué entonces tiene tanta relevancia este tema a nivel, bueno, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional? Uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar? ¿Por qué tiene tanta relevancia la agroecología o la pandemia, decís? No, ¿por qué estamos tan preocupados a nivel mundial sobre la biodiversidad? ¿No? Si se supone que hay, digamos, está presente, que tenemos mucha variedad. Claro, bueno, hay algunos problemas, que vos conocés mejor que yo, me lo estás preguntando, pero yo sé que vos lo sabés, que vienen del monocultivo, que son obviamente las resistencias a malezas, o sea, justamente la monocultura tiene muchos problemas de resiliencia, de eficiencia, que empiezan a aparecer, empiezan a ser caros, ¿no? Empiezan a ser caros el uso de insumos para poder... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos hacer ese gradiente que te decía, desde lo más prístino posible, no necesita ningún tipo de insumo. O sea, todo en el sistema natural se da, digamos, justamente, naturalmente, se da la resiliencia, se da la eficiencia, se da... Ahora, nosotros nos vamos alejando de ese óptimo de resiliencia, le podemos meter algún herbívoro para sacar carne, y ahí más o menos vamos bien. Podemos talar árboles y nos queda la pastura natural y no pierde tanta resiliencia, pero ya si le sacamos árboles, algún problema puede llegar a haber. Después cambiamos la pastura natural por pasturas perennes, después cambiamos por pasturas anuales y encima después hacemos todos los años la misma pastura. Y ahí definitivamente la resistencia, la resiliencia se la tenemos que dar con insumos externos. Vamos a tener seguramente problemas de malezas, problemas de enfermedades, problemas de plagas, que bueno, la agricultura actual o industrial lo supo más o menos acomodar con estos insumos químicos que estamos hablando, pero que en un momento se vuelven insustentables, empiezan a escasear y son caros. Entonces ahí cuando la humanidad empieza a decir, la humanidad o los primeros productores que se empiezan a fundir, empiezan a pensar, bueno, acá hay algo que falla, ¿cómo podemos hacer para revertir esta situación? Creo que hay una señal clara que hay que ir otra vez hacia más biodiversidad, que ahora vamos a hablar, vamos a desarrollar, pero bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Tengo las posibilidades? ¿Es económicamente viable? Bueno, tenemos que ir ahí desandando esa madeja, ¿no? Claro, y sobre todo por ahí cuando encima vos hablás de productores que empiezan como a quedar fuera, lo más probable es que los productores que quedan afuera es justamente los productores nuestros, los de la zona, los productores que son familiares, que justamente viven de esto y son quienes también nos aseguran este pasaje de generación en generación del cuidado de la tierra, del cuidado del medio ambiente, de la biodiversidad, ¿no?
quizás son esos que van manteniendo el recurso y que nos aseguran que lo vamos a tener. Entonces, bueno, esos son, lo más probable es que los primeros que desaparecen. Mira, yo tengo una imagen acá que te voy a mostrar, no es para asustar, no es para asustar, pero te voy a mostrar, a ver con el celular si puedo, de cómo éramos, cómo era la humanidad hace 10.000 años, o sea, cuánto de biomasa de humanos y de animales salvajes, en este caso son vertebrados, había hace 10.000 años. Tenemos ahí el 1% de humanos y el 99% de vertebrados. Bueno, fíjate el día de hoy. Somos el 30% de humanos, el 67% de ganado y el 1% de biodiversidad animal. Fíjate, dimos vuelta a la ecuación. Bueno, la verdad que vos lo ves así en datos y es muy alarmante, ¿no? Estamos ocupando, es alarmante, estamos ocupando el 60% de la superficie terrestre con actividades humanas. O sea, ya pasamos la mitad. O sea, ya la matriz, después vamos a hablar un poquito de matriz, ya la matriz no es natural que nos rodea a pequeños o grandes extensiones de cultivos, sino que ahora es una matriz productiva rodeando a espacios naturales. Yo creo que eso es un quiebre que no sé si algún día se va a dar para atrás o no, bueno, eso será para discutirlo en otra charla, pero es alarmante, ¿no? Todo lo que estamos ocupando en el mundo, y esto que te decía, somos el 33% de humanos y estamos todos juntos. Los monocultivos están todos juntos. Claro. Entonces, vamos a tener que estar preparados para este tipo de pandemias y pandemias para el monocultivo también, si no nos avivamos antes, ¿no? Y sí, claramente bueno, vamos para ese lado, ¿no? Yo me distraje con esta diapositiva porque la quería mostrar, me encanta esta diapositiva, pero ya habíamos agarrado por el lado de los productores, de lo local. Si querés ya algo que charlamos antes, que era ir del suelo, pasando por las plantas, los animales, hasta bueno, lo que nos beneficia a nosotros, de la producción agropecuaria. Creo que podemos hacer ese recorrido e ir nombrando los distintos tipos de biodiversidad que tenemos en esos niveles, ¿no? Claro, por ahí muchas veces lo que se dice es importante conocer lo que uno tiene o conocer lo que tendría que tener como para después también cuidarlo. O sea, si no somos conscientes de qué es lo que tendría que haber o qué es lo que tendríamos que tener, tampoco difícilmente lo podamos cuidar. Entonces, bueno, un poco en esa línea es que uno se propone investigar y ver qué pasa, y a medida de que, bueno, va, por ejemplo, en el módulo fuimos proponiendo, bueno, vamos a cambiar la diversidad cultivada, vamos a poner más diversidad, para que eso también, ver si con eso podemos atraer más diversidad de otro tipo. Y bueno, eso fue como ocurriendo, fuimos poniendo cada vez más cultivos, y cultivos diferentes, con diferentes funciones, a su vez también dejando los corredores de los costados, que vengan espontáneas, algunas veces vienen espontáneas, todo hacia tener una mayor biodiversidad. Y eso fue redundando en nosotros lo que estudiamos es, bueno, qué bichitos andan dando vueltas en ese suelo, ¿no? De un lado, que es el módulo agroecológico, y del otro lado, donde es el mismo planteo de siempre, que ni siquiera es, digamos, el planteo más industrial, porque sigue siendo un campo mixto que tiene animales, que tiene pastoreo, que tiene verdeos. Así que bueno, un poco lo que fuimos observando es que todo lo que son controladores biológicos de repente van incrementándose en lo que es la cantidad de población, pero además, sobre todo, y no lo que nos parece más importante, se van diversificando, ¿no? Ya empiezan a aparecer cascaruditos, pero son todos distintos. Entonces vos ves la trampa, que vas a ver qué es lo que cayó, y ya aparecen cascarudos grandes, chiquititos, diferentes, arañas, bueno, todo tipo de arañas, las que hacen telaraña, las que van cazando por ahí, bueno, después también colémbolos y otros bichitos. O sea, todo lo que es la diversidad se va como expresando. Le costó al principio, quedó como 3 años
queriendo ahí arrancar que sí que no, y sí, quedando muy parecido a, digamos, a lo que era el módulo industrial. Y ustedes al principio Pero bueno, no agregaban esto, hablando del suelo, ¿no? ¿Han agregado microorganismos nativos o simplemente esperaron que se expresen solos? no agregamos. Agregamos sí por ahí algún inoculante, pero bueno, como Ujú. para agregar algo más, pero bueno, después el resto de todo lo que es insectos no agregamos absolutamente nada. Claro. Eh, y fueron apareciendo bichos, viste, que eran raros. Por ejemplo, no sé, hay una chinche que es una chinche, pero que no es la chinche que, digamos, que ataca a los cultivos, sino que es una chinche que ataca a otros bichitos. Después apareció otra chinche que se llama de encaje, que es como una cosa rara también. Ujú. Lo que es cascarudo, ya te digo, hay como una variedad de cascarudos. Sí hay un cascarudito, por ejemplo, que es un escarites, que se come babosas. Mirá que bien. Entonces ese, sí, Lo voy a traer lo para mi tenemos patio. entrenado. Sí, pero claro, ese, ves, por ejemplo, en general está en los diferentes lugares que vamos muestreando, porque claro, hay babosas evidentemente en todos lados. En cambio, en el módulo agroecológico está, pero no está generalmente que no se expresa tanto en cantidad, porque siempre hay otros bichitos que andan haciendo de todo también. Claro. O después otro que encontramos, que está reinteresante, es uno que controla gusano blanco. Es como una avispa, ¿viste? Como entre abejorro y avispa, una cosa así, Sí. y que le gusta muchísimo la flor amarilla, del nabo, del nabón, le encanta, porque es Claro. polinizador, y a su vez no sabemos cómo, pero detecta dónde está el gusano blanco, abajo en la profundidad de la tierra, y hace Sí. una galería, y va, y le pone un huevo adentro, y bueno, y ya la Impresionante. colonizó. Impresionante, ¿viste? Las cosas de la naturaleza que uno no deja de sorprenderse. Puede decir, ¿cómo sabe en el medio de toda una cantidad de tierra a dónde está la galería? Porque claramente no Claro. puede gastar la energía cavando esa galería, No, buscándola por todos lados. y no tendrías canales No, por todos lados. Estaría bueno que sea más claro, no. ineficiente para que nos haga canales, ¿no? Hablando de los Claro. canales, yo sé que ustedes trabajaron también con lombrices, ya que estamos en el suelo, este, creo que fue en el campo, corregime si no es así, en el campo La Aurora de Juan Quier, y detectaron un gradiente, ¿no? De acuerdo a los bordes de cultivo hacia adentro, un gradiente de aumento de diversidad de lombrices. Quizás, me acuerdo que era algo así, ¿no? Sabemos que obviamente las lombrices son afectadas por los pesticidas, que hay menos y que tienen una función muy importante en lo que es el suelo, ¿no? En lo que son cavar los canales, lo que se llamaría bioturbación, justamente Mm. generar materia orgánica que van generando, ¿no? Esos compuestos de algunos milímetros que son agregados, que después quedan en el suelo, además de los canalcitos. Pero bueno, si no los cuidamos, no poniendo tantos insumos químicos, se van. Y cobertura sobre todo, ¿no? Claro, encima el tema de la lombriz es que al ser, tiene tanta superficie expuesta que cualquier, digamos, agroquímico en sí lo va a absorber enseguida. Pero bueno, viste que las lombrices para nosotros son tan importantes que son llamados los ingenieros del ecosistema, son mucho más ingenieros que nosotros, porque bueno, en base a las lombrices es que tenemos las galerías en el suelo, ellas mismas digamos, al abrir la boca, meten materia orgánica junto con partículas del suelo, que es algo distinto, digamos, de lo que hace la mayoría de los otros bichitos del suelo. La mayoría es, por ejemplo, el bicho bolita ataca al rastrojo. El bicho bolita hasta cierta cantidad es benéfico. Viste que uno lo Claro. tiene como alguien malo, Sí, sí, pero sí. no, en realidad lo queremos. Entonces, hasta cierto punto, ellos degradan el rastrojo, otros bichitos también, otros bichitos comen microorganismos del suelo, pero la lombriz abre la boca y mete todo adentro y después saca todo junto. Entonces, bueno, por eso es una de las cosas tan importantes que generan, ¿no? Generan esos compuestos estables que hacen que el suelo después sea mucho más resiliente y tenga mucha más resistencia a todo lo que le tengamos que hacer. O sea que, bueno, mañana que es el Día de la Biodiversidad, tenemos que hacer una mención especial para las lombrices.
Este, no, no, y Claro. bueno, además son indicadoras, ¿no? Son indicadoras de cuando se hace un mal manejo del suelo, que Y sí, lamentablemente las pobres se van. Y después otro bicho muy interesante que ahí veo que están poniendo también los escarabajos estercoleros. Este, sí, yo también sale. bueno, los Sí, estercoleros son un capítulo también, tienen son multifuncionales, ¿no? Además de desarmar la bosta, mejorar el suelo circundante, porque entierran parte de la bosta, hacen canales y entierran. No solamente están trasladando materia orgánica hacia cierta profundidad, 15, 20 centímetros, según la especie, sino que también están ayudando a degradarla. Además, al desarmar la bosta, corta ciclos biológicos de algunas especies que no nos gustan tanto, como por ejemplo la mosca de los cuernos y otras. Entonces tiene ahí una multifuncionalidad. También pueden diseminar semillas según qué especie de estercolero, ¿no? Porque hay estercoleros que hacen una bola y van rodando y ahí pueden llevar las semillas, y otros directamente entierran materia orgánica, ayudándonos justamente al proceso de ciclado. Nosotros, bueno, ustedes también seguramente, pero en todo lo que es el sudoeste bonaerense hay varias especies, pero está el Tulcopanaeus menelas, que es el verde, que lo hemos visto en la aurora, lo hemos visto también en la chacra, sí, sí, que brilla. que está exactamente en tornasolado, que está apareciendo ahora con todos estos manejos nuevos, obviamente dentro del enfoque agroecológico, que están empezando a bajar los pesticidas, muchos están empezando a bajar las ivermectinas, aparecen y hacen un trabajo extraordinario. Es la verdad que, lástima que ahora no puse ninguna foto, pero si después lo quieren googlear, hay muchos videos, por ejemplo, Pensadro tiene videos muy interesantes de cómo van desarmando las bostas. Y eso también, esas observaciones macro, también estimulan, porque nosotros tenemos muchos productores que acompañamos, igual que la Chacra Barro, y cuando decimos esto, el productor también empieza, si no lo venía haciendo, empieza a observar más, y después manda fotos y videos y se maravilla de una interacción que por ahí antes no la tenía en cuenta, o no la veía, o no existía, porque empezaron a existir a partir de nuevos manejos, ¿no? Claro, encima, Sí, te dejo. encima el bosteo que es, digamos, tan importante para nosotros dentro de lo que es los ciclos de los nutrientes. Estamos como, nuestra base es esta, ¿no? Nuestra base es la biología, pero nuestra base también es este bosteo que el animal deja en el suelo, que después lo que bueno, nosotros necesitamos es que vuelva a ese suelo, ¿no? Y como con una pequeña práctica que es, como por ejemplo, aplicar ivermectinas, estamos como cortando todos esos ciclos. Eso, bueno, ¿te acordás? En el campo de Juanquier se ve impresionante como cae la bosta y ya vos vas a las 2 o 3 días y ya está parcialmente degradada, pero impresionante. En cambio vos vas a un campo cualquiera y cae la bosta y queda momificada ahí. No hay quien vaya a degradarla porque Sí. está tan, digamos, llena de químicos y de insecticidas que no, lamentablemente, por más de que uno haga quizás todo el resto del manejo tendiente hacia la agroecología, quizás con fallar en eso, la verdad que hay un montón de ciclos que no te van a estar cerrando. Exactamente. Bueno, acá estamos dando de lo que nosotros hemos estudiado, como los emergentes, ¿no? Lo que tendríamos que tener, las lombrices, los estercoleros, bueno, obviamente son los que después nos van a dar la base fundamental, que es la materia orgánica, que es el indicador, ¿no? Por excelencia. Y cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, justamente hablamos de los servicios ecosistémicos de base, que son los que nos van a dar los otros, los de provisión, los de regulación. Los de base justamente tienen que ver con el ciclado de nutrientes, con la formación del suelo. Si no tenemos eso, después no tenemos nada. Entonces, esta diversidad biológica que está ahí, a veces media oculta, a veces es una caja negra, hay hongos, hay bacterias que con sus relaciones enzimáticas nos ayudan y muchas veces no sabemos ni cómo se llaman, pero están ahí y están trabajando para formar la materia orgánica. Que es algo que también, bueno, como vos ya sabés, en el INTA se estudió bastante y que va en decadencia, se está degradando, ¿no?, la materia orgánica de una manera, o se está perdiendo, mejor dicho, de una manera escandalosa en lo que es la región pampeana.
Sí, tal cual, se está quemando la materia orgánica. Sí. Y por ahí también lo importante es, más allá de quizás nuestra pasión es conocer, ¿no? Toda esta biodiversidad, por ahí el hecho de transmitir de que en la medida que uno va incorporando biodiversidad, quizás no es necesario que conozcamos todos los procesos que suceden, pero sí vamos a ver ese suelo y vamos a estar viendo que ese suelo está cobrando vida de nuevo, más allá de que conozcamos o no quiénes son los que están trabajando ahí adentro, Ujú. uno lo vive cuando va al campo, ¿no? Que ve un suelo que está vivo y un suelo que no tiene vida. El suelo que no tiene vida está opaco, está duro, no. El otro día, bueno, los chicos fueron al módulo, la pala no entra, en cambio en un suelo que está vivo, lleno de raíces, lleno de todos los bichitos que crecen alrededor de esas raíces, ya poniendo biodiversidad todo cambia. Y con esto quiero que nos cuentes también un poco sobre, bueno, ya hablamos de la biodiversidad del suelo, ¿qué podemos ver desde el suelo para arriba, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que estar observando, mirando? Bueno, hay algunos arreglos que son bien conocidos, pero poco practicados, como las consociaciones, las rotaciones, los arreglos polifíticos. Podemos arrancar, ya que vamos con ciertos órdenes, de lo que son por ahí los arreglos de diversidad más básicos, que es un cereal con alguna leguminosa. Ustedes tienen muchos ejemplos y con éxito, por ejemplo, los trigos con trébol. Es muy conocido, yo soy más del sudoeste, y también hijo de productor agropecuario de la zona de Pigüey, lo hacíamos en los 70, los 80, era lo normal, hacer avenas con vicia, cebadas con vicia, triticale con vicia, las pasturas polifíticas en base a alfalfa, bueno, con toda la acompañada de gramíneas que, bueno, mejoran la relación carbono-nitrógeno. Todo eso se sabe. Lo voy a decir ahora, pero después lo voy a repetir. O sea, tenemos que, porque vos ya dijiste algo, entonces yo lo voy a sentir. Nosotros queremos investigar, hay mucho para investigar, pero con lo que se sabe, ya se puede mejorar un montón. Con lo que se sabe, haciendo rotaciones, teniendo cierto cuidado con algunos manejos en las rotaciones del pastoreo, ya se puede mejorar, no te digo el 100%, pero muchísimo, muchísimo se puede mejorar. Sí. Bueno, se puede empezar a recomponer la materia orgánica con lo que se sabe. Ya se puede, en lugar de ir bajando punto a punto todos los años, se puede ir subiendo punto a punto con lo que se sabe. Y después podemos mejorar. Esa velocidad la podemos mejorar. Bueno, volviendo a las concesiones. Ustedes han probado, bueno, Juan Kier fue uno de los innovadores, ¿no? No sé si innovadores, pero yo me acuerdo que en la zona del sudoeste, en Carué, Colonia Lapin, Rivera, en los 70 y los 80 se hacían los trigos siempre consociados con leguminosas. Bueno, se recuperó ese conocimiento que me imagino que en el este también estaría, ¿no? Hay que ver qué especie sirve para qué lugar, por eso que lo que hay que conocer justamente no son, en detalle digo, ¿no? No son los conceptos fundamentales como que están. Por ahí sí, esta especie para esta zona, esta especie para esta otra. Hay algunas prácticas que después, si querés, podemos profundizar un poco, como los cultivos de cobertura. No le digamos más cultivo de servicio, digámosle, vamos a decirlo acá, que hay 120 y pico de personas que erradiquen el cultivo de servicio y podemos decirle cultivo de cobertura a partir de hoy. ¿A dónde iba? Los cultivos de cobertura. Y otra cosa que son los pasture cropping, que también es bastante novedoso, si bien hay ejemplos en la zona de hacer algunos cultivos anuales sobre pasturas perennes, que es bastante novedoso. Bueno, hay algunas técnicas que sí no se hacían antes y que hay bastante investigación un poquito más al norte, todo lo que es el INTA Marco Juárez lo viene desarrollando. Ustedes también creo que hicieron, ¿no? Rolado de pasturas de cobertura. Pero bueno, quiero decir, hay muchas cosas que ya se saben y otras que están ahí a la mano, que se está investigando y son todas prácticas que mejoran la resiliencia del sistema, mejoran el reciclaje, todo lo que estamos hablando, ¿no? De los elementos. Claro, y lo importante también es esto que lo vuelve mucho más interesante a la agroecología en sí y a la biodiversidad, que no hay recetas. No es que uno diga, bueno, entonces esto se hace así o así,
sino simplemente por ahí sentarse, pensar, decir, bueno, ¿qué biodiversidad tengo ahora? Observar, siempre observar, que quizás eso es algo que lo teníamos con nuestros productores familiares y bueno, ya te digo, quizás un poco se fue perdiendo en el hecho de que muchos quedaron afuera, pero poder rescatar esto también, ¿no? La observación también del bienestar animal, un animal que está en un lugar que es armónico, que está con biodiversidad, que tiene pasto, es un animal que está mucho más equilibrado también, y eso lleva a que todo el sistema esté más equilibrado también, junto con la biodiversidad. Entonces, bueno, ir observando todas estas cosas. También eso desde nuestro rol de investigadores, el productor desde el rol de productor, el asesor también, pero yo también celebro que veo que hay muchas escuelas que también en este momento están conectadas, pero también muchas escuelas que preguntan y quieren saber, y la verdad que celebro que también los más pequeños puedan empezar a observar desde el lugar que tienen o desde si tienen en algún lugar, qué sé yo, alguno que sea hijo de productores o lo que sea, volver a rescatar estos conocimientos y esta forma de observar. Totalmente, bueno. Totalmente, diste en una clave, y por ahí, diste en una clave, no solamente es una clave, sino quizás sea una restricción para el enfoque agroecológico, el tema de estar en el campo, ¿no? Porque para observar hay que estar. Y sí. No quiero ir a la parte social porque estamos hablando de biodiversidad, pero quiero decir, el estar en el campo, el de permanecer, bueno, hay que generar, ¿no?, las condiciones para que uno se permanezca en el campo, que ahora son mejores que antes. O sea, ahora hay otro tipo de comunicaciones, otro tipo de vehículos, que uno se puede quedar, digamos, viajar. Antes era un poquito más sacrificado, ¿no? Pero incluso estaban todas estas cosas de las fiestas en el campo, la yerra, etcétera, etcétera. Vamos a decir diversidad de actividades, para ya que me fui del tema, esta diversidad de actividades, pero bueno, que ponían la carneada, por ejemplo, que ponían onda, claro, que ponían alegría para estar. En definitiva, era estar en el lugar, ¿no? Ahora, como se perdieron algunas justamente de esas actividades sociales, muchas veces el hombre de campo va, hace lo que tiene que hacer rápido y vuelve. Y cuando se volvió, pasaron muchas cosas en el campo. Apareció la langosta, le apareció o no miró bien. Claro, y sí. Por eso que sí, que esto de la observación, obviamente que es algo fundamental, ¿no?, para hacer agroecología. Bueno, ya que vos metiste los animales, esa es otra parte, ¿no? Y que se habla, en algún momento fue principio, ahora está metido por ahí, la integración de los animales a los sistemas productivos, ¿no? Como una cosa, creo que ustedes lo tenían en discusión en Barro, pero es casi una cosa esencial para hacer agroecología también, ¿no? Estar en el campo, la integración con los animales, si bien hay algunos ahí que quieren hacer agricultura agroecológica solamente, pero bueno, con los animales, por supuesto, que son un componente más del ecosistema. Nosotros le metimos, como mostrábamos hoy ahí, algunos animales exóticos, pero es un componente funcional que tiene que estar para poder llegar al ciclaje de nutrientes, bueno, y sacar más, obviamente más energía. Y otro tipo de producto que también es consumido y muy apreciado por el ser humano. Bueno, metimos los animales. Y sí. Dentro de los animales ahí podemos agregar las abejas, ya que ayer también fue el día de las abejas. Ahí tenemos los polinizadores, otro capítulo aparte, ¿no? Teníamos las lombrices, los estercoleros, y vienen los polinizadores. Sí, ahí aparecen los polinizadores como también elementos muy, muy importantes para la agricultura mundial. Hay algunos datos a nivel mundial que dicen que si nosotros nos quedamos sin polinizadores, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Probablemente el 30%, rápidamente el 30% de los rendimientos decaiga y con el pasar del tiempo podemos quedarnos sin alimentos, ¿no? No quiero decir eso como una situación extrema, pero la caída puede llegar a ser muy importante. Y después también está medido para lo que es la región de los frutales, lo midió también, el mismo investigador que hizo estas mediciones a nivel mundial, que es Lucas Garibaldi, hizo algunas mediciones para la parte frutal,
y también decae un 40% de los rendimientos de fruta si no hay presencia de polinizadores. Y después en el sudoeste, que usamos mucho la vicia villosa en particular, que es un elemento muy interesante, ¿no?, para arrancar las transiciones agroecológicas, también hay estudios donde se vio que cae muchísimo el rendimiento cuando no tenemos polinizadores. Incluso lo que hicieron fue, esto es de la Universidad de Río Negro, ahí cerca de Patagones, hicieron un ensayito, y vieron que con Apis mellifera, o sea, la abeja, aumentaba el doble el rendimiento, y con polinizadores naturales aumentaba casi el triple. O sea, de la abeja sumaba un 30-40% más. Sin nada, sin ningún tipo de polinizador, era casi el triple de rendimiento. Mira. Y que esto es muy interesante o sea, cuando queremos comer el forraje, por ahí alguno dirá, bueno, no me interesan los granos, qué sé yo, pero si nosotros estamos pensando en una zona como la del sudeste bonaerense, con muchos pastizales, con pasturas perennes, que tenemos que agregar diversidad, y probablemente diversidad de leguminosas, que son las que primero desaparecen, las leguminosas del sistema. Después te voy a contar algo de las nativas. Son las que primero desaparecen, se ve que las prefieren, son más palatables, tienen más proteína, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar de agregarlas otra vez a los sistemas. La vicia, ya te digo, teniendo los polinizadores, puede regenerarse o perennizarse, ¿no? La vicia es anual, como sabemos, y se perenniza por semillazón, o sea, por reproducción por semilla. Sí, claro. Entonces, si nosotros retiramos los polinizadores, o alrededor no tenemos borde, no tenemos ningún tipo de servicio de polinización, bueno, esa perennización se ve afectada, porque tenemos menos granos y se pierden las plantas. Entonces, ahí tenemos otra justificación, ¿no?, de los polinizadores, cómo pueden aportar para la perennización de leguminosas. Y ya que estamos, te cuento que una investigación que hicimos en el Laboratorio de Forrajes de la Universidad Nacional del Sur fue la determinación de especies nativas de leguminosas con atributos para la producción ganadera. Y ahí evaluamos, bueno, calidad nutritiva, capacidad de fijación biológica de nitrógeno en algunas especies, ¿no? Bueno, y después eso en cuanto a los atributos, y después algunos otros estudios sobre todo lo que es tratamientos pregerminativos para que puedan germinar bien, bueno, aprender un poco de las especies, ¿no? Primero hicimos una lista, identificamos unas 20 especies con potencial para ser estudiadas, sí, y después, bueno, al final terminamos, digamos, que se podía conseguir cantidad de semilla y que tenían un potencial, terminamos con media docena, con 6, y en particular, todos los estudios de fijación biológica de nitrógeno se hicieron con la Tyrus. Bueno, por ejemplo, la Tyrus, ahí tenés un caso de una especie nativa, la Tyrus pubescens, ¿no?, que está en las sierras, desde las sierras tanto en toda la Argentina prácticamente, no está en la Patagonia, no muy en el norte, pero en el centro de la Argentina está, y bueno, tiene prácticamente los mismos atributos que una alfalfa. Puede fija con una eficiencia del 50%, tiene proteínas de alrededor del 30% de proteína bruta, o sea que como atributo para forraje para fijación biológica de nitrógeno y para forraje los tiene y es muy buen material. Después, bueno, ¿perdón? Ya que metiste el tema de las nativas, ¿no? Porque también es otra de las grandes preguntas siempre, ¿nativa o exótica? Y bueno, y se generan como discusiones, ¿no? Entonces, yo te pregunto ahora, ya que vos lo mencionás, bueno, yo soy productora y quiero hacer una leguminosa. ¿Vos cuál sería tu recomendación? ¿O por qué me dirías, bueno, por qué una nativa, como en este caso la que estás mencionando? ¿O por qué una alfalfa, por ejemplo? ¿En qué tendría que pensar? Me agarraste porque me metiste al productor de por medio. Yo soy obviamente hincha de las nativas, pienso que tiene muchas ventajas respecto de, justamente si nosotros queremos llevar
los sistemas similares a los que existían naturalmente, que tengan resiliencia, que aporten otros servicios ecológicos, que interactúen, porque nosotros si estamos agregando una leguminosa nativa, estamos dándole a los polinizadores nativos posibilidad de refugio, de alimentación, o sea que tiene varias ventajas, pero es verdad que todavía no tenemos la cantidad de semillas o la tecnología como para que el productor lo pueda abordar, o la gran masa de productores, sino que hay algunos que sí lo hacen. Bueno, de hecho, estamos trabajando con un productor de Pringles, que él está haciendo manejo holístico, y bueno, teníamos algunas semillas, juntamos algunas otras semillas de leguminosa, y hicimos una reintroducción de esas especies, una restauración, sobre una zona de humedal que él tiene, con un gradiente de secano, y pusimos ahí tres tipos de especies. Bueno, con la idea de justamente aumentar la biodiversidad, aumentar esa zona, llevarla a perennización, o sea que el productor se comprometió a no seguir roturando el humedal cada vez que se le seca, sino que dejar el humedal, dejar esa biodiversidad, incluso diversidad que por ahí a él no le suma, pero sí le recrea la vista, como pueden ser las aves de un humedal, ¿no? Pero a su vez tiene muchos servicios como amortiguamiento de inundaciones, tiene el servicio de recarga de napa, tiene el servicio de que no se le vaya la humedad de su campo, teniendo la humedad, ¿no? Si no tiene la humedad, corre el agua y se va, inunda otra zona, ¿no? Bueno, un poco estamos trabajando también con ese productor, con otros, bueno, hay una tesis de maestría sobre el tema, hay bastante información, pero, como ahora voy a empezar a contestar tu pregunta, para los productores falta un poco. Sí, ya que me acordé, sí pueden agregar nativas desde el punto de vista de lo forestal. Lo forestal está más desarrollado, ya hay viveros que ofrecen especies nativas forestales. Ese es otro trabajo de investigación que hicimos en el módulo de Bordenave. Agregamos líneas forestales en el módulo, algunas líneas exóticas y otras líneas con nativas. Y ahí incluimos pinatina, espinillo, caldén, molle, muchas de estas son leguminosas que justamente tienen otros servicios, ¿no? Los servicios otros, además de lo de fijación biológica de nitrógeno, de posibilidad de forraje, tienen otros, al ser árbol, como el de cortina cortaviento, parar la gota, ¿no? La gota de lluvia que no choque directamente en el suelo, bueno, todo lo que ya sombreado para los animales. O sea, y ese es re importante. El árbol, ahora ya que veníamos, ¿no? Suelo, planta, animal, podemos agregar la planta, otra estructura, ¿no? Justamente es un atributo de estructura, los estratos. Agregar un estrato más también sería otro nivel de complejidad en el agregado de biodiversidad. Sí, y además, bueno, un poco también medio lo que mencionaba hoy con respecto al bienestar animal, ¿no? Qué importante es, sobre todo en verano, por ejemplo, contar con sombra para esos animales, donde se puedan refugiar en las horas más bravas y eso. Y después también como refugio de aves, tanto los humedales como los árboles. Esas aves después también van a ir a controlarnos las plagas, porque también muchas son insectívoras, y como todo se va relacionando con todo y hace que sea un sistema que lo que hace es evitar tener problemas. Eso es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Que no es que uno está corriendo atrás de las plagas, de las malezas, sino que lo que buscas es un sistema que se autorregule a sí mismo, justamente por esta biodiversidad, ¿no es cierto? Perfectamente. Bueno, me olvidaba de algo. Cuando elegimos los árboles, también para las especies de árboles, consultamos con la cámara apícola para tener, si bien también lo habíamos estudiado un poco, pero ya tener, la confirmación de la cámara apícola para saber cuáles de las especies nativas son mejores melíferas y después qué ventanas de floración tienen para hacer el encadenamiento. Claro. El encadenamiento de floración
con los árboles nativos y además con las especies exóticas que estamos plantando abajo. O sea, la vicia, la alfalfa, aunque no son todas melíferas para apis, se unen a una cadena de floración con los árboles. De hecho, ahora me hiciste acordar, estamos también trabajando en la relación que hay sobre la agresividad del ambiente, sobre apis melíferas, sobre los polinizadores. Estamos haciendo un trabajo, un ensayo de diversidad de polinizadores en distintos ambientes, ¿no? En distintos ambientes con distintos niveles de agriculturización, uso de pesticidas, bueno, modificación del ambiente, Claro. y además también del estrés de esas prácticas sobre la apis mellifera. Y el indicador que estamos tomando es un hongo, una enfermedad que se llama nocemosis, o sea, el hongo es nosema, es bastante conocido, ¿no? La nocemosis, que es una enfermedad digestiva de las abejas, que se ve que hay una relación entre el estrés ambiental, el estrés que sufre la abeja y las enfermedades. Eso, bueno, ya tenemos los primeros datos, le mando un saludo a Hugo Marrero, que es con quien estamos trabajando, que es un investigador de CONICET, estamos haciendo ese estudio, y él, bueno, me acaba de mandar la semana pasada las primeras curvas que se confirma esa hipótesis, ¿no? De que cuanto más agriculturizado, más uso de pesticidas, más se estresan las abejas y tienen problemas. Claro, y encima los polinizadores, viste, y sobre todo la abeja, que es un problema que es súper importante a nivel mundial. Se está como prestando muchísima atención de qué es lo que está pasando, que estamos perdiendo a las abejas. Un poco lo que mencionabas vos hoy de este servicio de polinización. Incluso vemos imágenes de China, que están los chinos arriba de los árboles frutales polinizando digamos, a mano las flores, porque si no, no hay producción, ¿no? Y aunque quizás nosotros no lo tenemos tan visualizado acá, claramente está pasando lo mismo con esto que vos estás diciendo, de mientras más intervenido es un sistema, obviamente que las abejas va a haber menos y además van a estar estresadas, no solo las abejas, sino, por ejemplo, tenemos los sírfidos, que también son otros polinizadores y que además algunas especies hasta son controladoras y comen pulgones. Entonces, qué importante sería tener áreas de refugio que no insumen demasiado en lo que es cantidad de superficie en un establecimiento, pero sí que nos suman muchísimos servicios de polinización, de control, de regulación de plagas, de autocontrol de todas estas poblaciones. Por eso es importante, y me parece súper interesante la cadena de floración que mencionás vos, ¿no? Entre especies nativas, exóticas, como un punto a tener en cuenta cuando uno dice, bueno, quiero armar un corredor biológico. Bueno, es un buen punto arrancar y decir, bueno, armemos una cadena de floración. Sí, ¿no? Sí, bueno, es algo, bueno, nosotros lo tuvimos en cuenta, en este caso era para apis mellifera, pero también en otra tesina hicimos algunos estudios, bueno, sobre relaciones entre especies de plantas con especies de artrópodos. Porque, bueno, no tiene por qué coincidir las especies que prefieren las abejas con la de los polinizadores naturales. Bueno, eso también fue una tesina que se puede buscar, con resultados muy interesantes. O sea, simplemente lo que puedo rescatar ahí rápidamente para comentarte, porque creo que se está yendo la hora, es que... tenés razón. Sí, bueno, ahora ya... No pudimos ni contestar la pregunta de la gente. No. Pero bueno, te cuento eso. Es un tema que da para... Sí, te cuento eso rápidamente, que, bueno, la comparación que hicimos fue un lugar agriculturizado, la unidad agroecológica y una reserva natural, urbana, de acá cerca, que se llama Cueva de los Leones. Bueno, y obviamente la diversidad del lugar agriculturizado era extremadamente baja, y la de la unidad agroecológica se parecía mucho a lo que es el sistema natural. Mirá, Nati, lamento mucho, pero nos quedan 20 segundos, entonces lo que vamos a hacer es que la gente, bueno, mande las preguntas, si quieren, al Instagram de Bordenave, ahí vamos a intentar responder, y también comentar que la semana que viene vamos a abordar el principio o el elemento de sinergia, y va a estar Pablo Titonel